Muy buenas tardes, iglesia. Bienvenidos a nuestra clase número 7 de nuestro estudio de Hebreos. Voy a comenzar leyendo el pasaje y compartiéndonos la pantalla para que podamos ver el texto de esta tarde. Hebreos 2, versículos del 5 al 9, dice el versículo 5, Hebreos 2, 5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le diste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. La semana pasada vimos las advertencias del predicador de Hebreos en Hebreos 2:1 que dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y el llamado del predicador fue a los hebreos y a nosotros a tomar con seriedad el evangelio. El llamado del predicador fue a ser diligentes y no perezosos en obedecer el mensaje de Dios. El llamado del predicador es estar firmes en el evangelio. Y la advertencia era que no deslicemos. Y dijimos que la palabra griega para deslicemos que vimos la semana pasada en Hebreos 2:1 es pararreo y se utiliza según los estudiosos de un barco que no está bien amarrado en el muelle y empieza a deslizar gradualmente, a desvanecer en el mar hasta que se pierde. Y como dijimos la semana pasada, solamente hay dos realidades para nosotros: o nos estamos acercando más a Dios o nos estamos deslizando y alejando más de Dios. Y el punto es que si nos apartamos de Dios, vendría un severo juicio sobre los hebreos que leyeron la carta y sobre nosotros. Hebreos 2:2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Implícito está que no habría escapatoria, al punto que el mismo predicador se incluyó en esta advertencia. Dijo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y esto es una advertencia para los hebreos, y recuerden que son creyentes, son hebreos creyentes. Esa es una advertencia para todo cristiano. ¿Cómo escaparemos nosotros, Hebreos 2:3, si descuidamos una salvación tan grande? El día de hoy estudiaremos qué significa que Jesús se hizo un poco menor que los ángeles. Voy a leer Hebreos 2:5 una vez más. Hebreos 2 y el versículo 5 dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del que estamos hablando. Lo primero que quiero que noten es que el predicador continúa su argumento del menor al mayor. Está mostrando con las escrituras la superioridad de Cristo a los mismos ángeles. Y en el versículo 5, el predicador de Hebreos nos dice que Dios nos sujetó a los ángeles, al mundo venidero. Y esta palabra, el mundo venidero, ese término, es una referencia no a este mundo en el que estamos ahorita,
sino a los cielos y la tierra nueva que Dios inaugurará al final de la historia de salvación. Por ejemplo, vemos este término usado en 2 de Pedro 3:13 que dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. En Hebreos, el predicador cuando habla del mundo venidero también le llama el siglo venidero en Hebreos 6, del 4 al 6. Y también le llama la ciudad por venir. Hebreos 13:14 dice, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. Y lo que nos dice en Hebreos 2:5 es que Dios le ha entregado el reinado del mundo venidero, del siglo venidero y de la ciudad por venir, no a los ángeles, sino a Jesús. Como dice Hebreos 1:2, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Jesús es el heredero de Dios y en la consumación de los tiempos ejercerá dominio sobre todo lo visible e invisible. Hebreos 2, versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, la etapa final de la redención en los cielos nuevos y tierra nueva, acerca del cual estamos hablando. Versículo 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Aquí el predicador de Hebreos, en el versículo 6, dice, pero alguien testificó en cierto lugar. Y lo que está haciendo aquí el predicador de Hebreos está citando un salmo de David, el Salmo 8, pero el predicador de Hebreos está tan consumido con predicar a Cristo, está consumido con el evangelio que de la misma forma que no se introdujo al comenzar Hebreos, aquí no cita al autor, no nombra a David, no le interesa mucho el nombre del autor humano, sino que dice, pero alguien testificó en cierto lugar. No quiere perder su enfoque cristocéntrico y solamente dice, pero alguien testificó en cierto lugar al hablar de David y su Salmo, capítulo 8. Ahora les voy a leer el Salmo, capítulo 8, para que veamos. Esta es la referencia que hace el predicador de Hebreos. Dice, la gloria de Dios y la honra del hombre. Y vemos que es Salmo de David. Y dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y el vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tu mano, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos
y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Quiero que noten que ese salmo es de la gloria de Dios, pero al final termina hablando del hombre y el propósito por el cual Dios lo creó. Por eso en el versículo 4 el salmista David dice: ¿qué es el hombre? Cuando en el versículo 3 dijo: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Y luego nos dice unas palabras poéticas sobre la creación del hombre. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. El hombre es una creación especial de Dios. El hombre fue el punto culminante en Génesis, en la creación, el sexto día de la creación, antes de que Dios pronunciara todo bueno en Génesis 1:31, que dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Cuando Dios creó al hombre, Dios pronunció todo bueno y bueno en gran manera. Y la razón es porque el hombre es una creación especial de Dios, porque fue creado a lo que los teólogos llaman al imago a la imagen de Dios. Quiero que lean conmigo Génesis 1 y versículos 26, cuando vemos en la creación, en el versículo 26, Génesis 1:26. Entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. El hombre es creado a la imagen de Dios, conforme a nuestra semejanza, dice el Dios trino, y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esto de ser creado a la imagen de Dios, separa al hombre de toda la creación, de todos los animales de la tierra. Pero tenemos que preguntarnos, ¿en qué sentido es el hombre creado a la imagen de Dios? Algunos estudiosos han dicho que en varios atributos, como un sentido de justicia que hay en el hombre, un sentido de amor, de misericordia y de poder apreciar la belleza, las estrellas, el sol, la luna, una rosa. Pero cuando vemos Génesis, también el contexto inmediato de ser creado a la imagen de Dios es reinar. Miren cómo dice Génesis 1:26: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En el contexto inmediato de Génesis, el ser creado a la imagen de Dios implicaba reinar sobre la creación, reinar como un representante de Dios en la tierra. Y lo mismo vemos en el Salmo 8, versículos de 6 a 9, donde David dice: le hiciste señorear sobre la obra de tus manos,
todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, nuestro Señor, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, dice el Salmo 8, la parte final. Ahora recuerden que el hombre es creado a la imagen de Dios, pero no es Dios. Y esto lo vemos en las palabras del salmista y que se repiten en Hebreos, cuando dice del hombre en el Salmo 8:5, le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. El hombre no es Dios, es un ser creado y es aún menor que estas criaturas celestiales, los ángeles. Pero aún así, aún siendo un poco menor que los ángeles, el hombre tenía un propósito glorioso. Él debía de enseñorearse de la tierra, de reinar, de gobernar, de sujetar la creación como el representante de Dios. Ahora, una pregunta es, ¿cómo se ve esto de enseñorearse de la creación el día de hoy? Lo vemos en el hombre dominando la creación, por ejemplo, cuando el primer hombre llegó a la luna. Vemos al hombre enseñoreándose de la creación en las investigaciones del espacio, cuando capturan fotos de los planetas a color. Vemos al hombre dominando la creación, enseñoreándose cuando planea llegar al planeta Marte un día. Lo vemos enseñoreándose de la creación cuando construye ciudades y carreteras. Lo vemos enseñoreándose de la creación cuando el hombre crea universidades para avanzar la educación. Lo vemos cuando crea hospitales para ayudar a su prójimo. Y si en un mundo caído vemos al hombre, un poco de la gloria del hombre, al enseñorearse de la creación, ¿cuánto más no sería el avance del hombre si no hubiera pecado? Salmo 8, versículo 4 dice: ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Pero tristemente no vemos al hombre enseñoreándose a la perfección en este mundo, y muy lejos de la perfección a causa del pecado. El hombre no puede reinar con justicia, y esto es reflejado en el caos que hay en las calles. No hay paz en este mundo. Pues en el momento que Adán pecó, la imagen, el imago de la imagen de Dios que había en el hombre fue corrompida, y su plan original de gobernar, de reinar como representante de Dios en la tierra se corrompió. Y con todo esto en mente, vayamos una vez más a Hebreos, Hebreos 2:5. Miren lo que dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Por qué hace ese comentario el predicador de Hebreos? Porque es claro que el hombre no está reinando como un rey benigno, justo y en amor sacrificial como representante de Dios en la tierra. A veces parece que el hombre reina como un demonio por el caos que hay en este mundo.
el propósito del hombre, según el Salmo 8, era glorioso, pero ahora esa gloria está corrompida y el hombre, en vez de actuar a la imagen de Dios, actúa con sabiduría animal y diabólica. Por lo tanto, el predicador dice en Hebreos 2:8, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. En el versículo 8, el predicador nos dice que el hombre corrompió su propósito, pero el versículo 9 nos dice que Jesús finalmente cumple el propósito que Adán no pudo cumplir, de enseñorearse de toda la creación y poner todas las cosas debajo de sus pies. Ahora quiero que noten las palabras que dice el versículo 9. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Con razón, Primera de Pedro dice que en las cosas del Evangelio, que los ángeles, en Primera de Pedro 1:12, que los ángeles anhelan mirar las cosas o los detalles del Evangelio. ¿Por qué digo esto? Porque imagínense en la escena en el cielo, imagínense en los ángeles que son llamados ministros de fuego y viento en hebreos, y que han cuidado la corte celestial de Jesús, el Rey eterno, por toda la eternidad pasada. Y un día ven a su Señor Jesús descender de su trono para humillarse y salvar a una criatura que es menor que ellos, al hombre. Y la forma que Jesús emplea para salvar al hombre es él mismo haciéndose un poco menor que los siervos en su corte celestial, un poco menor que los ángeles, al venir a este mundo como hombre. Y por eso los ángeles anhelan mirar las glorias del Evangelio. Como dice el salmista, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Hebreos 9. Pero vemos aquí el que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Ahora quiero que noten esta palabra en Hebreos 2:9. Pero vemos aquel que fue hecho un poco, ya que aunque parece insignificante, esta palabra es importante. La palabra griega es brachus y es mejor traducido como por un poco de tiempo. Y la idea es que Jesús se hizo menor que los ángeles, pero solamente fue por un poco de tiempo durante su encarnación cuando estuvo en la tierra. Él vino y por un poco de tiempo se hizo un poco menor que los ángeles en su humillación cuando fue a la cruz a morir por los pecados de su pueblo. Pero en su resurrección, como vimos en Hebreos 1, del 3 al 4, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, más abajo dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, después de que murió en la cruz para ser
purificación por medio de nuestros pecados por medio de sí mismo, después de habernos lavado del pecado por medio de sí mismo, se sentó a la diestra en la majestad, en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Uno se puede imaginar, los ángeles vieron cuando el Rey eterno Jesús se hizo un poco menor que ellos al humillarse y venir como hombre a esta tierra, hacer purificación de los pecados y después ser exaltado hasta la gloria en las alturas y sentarse en la majestad de las alturas, a la mano derecha del Padre, y heredar un nombre sobre ellos, sobre los mismos ángeles. Y por eso en Hebreos 1, versículo 6, cuando Jesús entra para ser coronado después de su resurrección, Dios le ordena a todos los ángeles que le adoren. Hebreos 1:6 dice, y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Adórenle todos los ángeles de Dios. Era absolutamente esencial que Jesús viniera en su encarnación como hombre para identificarse con nosotros. Él es la promesa cumplida de Dios a Eva, que de su simiente vendría el Salvador del mundo. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Isaías profetizó que el Salvador del mundo nacería de una virgen. Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ese niño que nacería de una virgen sería diferente a otros niños, pues sería verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Como dice Pablo en 1 Corintios, el primer hombre, Adán, era de la tierra, el segundo hombre, Cristo, vino del cielo. 1 Corintios 15:47 dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. El hombre no pudo poner todo debajo de sus pies, como era su propósito, pero Cristo, la Biblia dice que ha sujetado todas las cosas debajo de sus pies. 1 Corintios 15:27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Este Jesús nació de una mujer como todo hombre, pero diferente a todo hombre, en que nació de una virgen concebido por el Espíritu de Dios. Este Jesús nació bajo la ley para cumplir la ley y luego morir por los que quebraron la ley. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Hebreos 2, versículo 9. Les voy a compartir una vez más la pantalla. Hebreos 2, versículo 9 dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles.
Pero vemos a aquel que fue hecho bracús por un poco de tiempo en su ministerio en la tierra, menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Jesús probó la amargura del juicio de Dios. Jesús probó la amargura de identificarse con el pecado siendo santo. Jesús probó la santa ira de Dios y gustó la muerte por todos sus hermanos. El predicador de Hebreos más adelante, hablando de la agonía de Cristo, al identificarse con nosotros como hombre, nos dice que fue tanta la agonía de gustar la muerte, de probar la ira de Dios, de identificarse con el pecado, que Jesús derramó lágrimas. Les quiero compartir la pantalla para que miren este versículo, Hebreos 5:7. Dice, y Cristo en los días de su carne, eso es referencia a cuando estuvo aquí en la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ahora, estas lágrimas se llevaron a cabo en el Getsemaní, cuando Jesús derramó gotas como de sangre, pero estas lágrimas parecen ser también una referencia a cuando Jesús se sentía abandonado por Dios y gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús con lágrimas gustó la copa de la ira de Dios para que tus lágrimas fueran limpiadas por la benignidad de Dios en el bendito Evangelio. Hebreos 2, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho bracús por un poco de tiempo menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, coronado en su resurrección, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Como dijo David, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el Hijo del Hombre para que le visites. Este ha sido nuestro estudio de esta tarde, iglesia. Esperamos que haya sido bendición. Que Dios le bendiga.